Buenas tardes a todos. Debo decir que mientras asistía a las otras presentaciones me sorprendió lo que parece el genio y la creatividad del personal de ISARP por el hecho de traer oradores cuyo trabajo se complementa mutuamente. Y he tomado algunas notas para poder trabajar a partir de lo que ya se dijo esta mañana. No podría estar más de acuerdo con el Dr. Fisher cuando dijo que algunas cosas que hacemos tienen efectos dañinos en los alumnos. Y Roseanne Bosch, ella ha escrito y ha descrito esto hablando de culturas y prácticas arraigadas, y ella dijo a la mañana, a veces lo que hacemos no es lo correcto. Y no puedo estar más de acuerdo con ambos. Voy a llevar eso a un nuevo nivel esta mañana. Tengo noticias para ustedes. No es una buena noticia, pero sí noticias que creo que son promisorias. Si es que podemos colaborar y hacer los cambios que me parece que son un imperativo moral para tantos alumnos en nuestras escuelas. Habiendo dicho eso, querría comenzar citando a uno de mis autores favoritos, Ian Forster, que escribió en 2010, se llama Howard's End. Es una película también y un musical de Broadway. En ese libro, en Howard's End, el autor dice, y cito, ya no vivir en fragmentos, solamente conectar. Lo voy a decir de nuevo, fragmentos vivientes, no más, solamente conectar. Con esa cita los invito en primer lugar a que se conecten conmigo durante la próxima hora, para que se conecten con el material que les estoy presentando, aun cuando sea provocador, y que se unan conmigo en esta misión de tratar de cambiar la cultura de estas escuelas. También los invito con esa cita a que se conecten entre ustedes. Y no quiero decir con esto que en 3 meses este conjunto de personas se va a reunir de nuevo, si bien sería algo positivo. Lo que quiero decir es que las escuelas tienen que ir en camino y en el paz de lo que llamo cambios empáticos, en beneficio de los niños y adolescentes de nuestras escuelas. Y esto no es una tarea que quede solamente en manos de los alumnos, también es nuestra tarea. Es trabajo de los adultos que tienen que trabajar más plenamente en este trabajo. Si no lo hacen, los alumnos van a seguir sufriendo. Esto que les estoy diciendo va a tener más sentido a medida que avance en la presentación. Por último, con esta cita, la conexión, los invito a tratar de conectarse con sus alumnos en un plano que no hayan pensado antes. Con esto quiero decir al nivel sináptico de su propio desarrollo neuronal. Si verdaderamente nos conectamos con lo que está pasando dentro de sus cerebros, en cada una de las etapas de su propio crecimiento y desarrollo, vamos a empezar a hacer lo correcto para ellos. Hay un autor fantástico, David Alkind, que escribió un libro que quizás recuerden. Escribió 3 versiones del libro. El libro se llama The Hurry Child. David Elkan exprimió la primera versión de ese libro en 1981 para tratar de definir lo que él creyó que debía ser las prácticas para lograr que los niños atravesaran las distintas fases de desarrollo antes de que pudieran hacerlo. Y en 1991 publicó en el 10º aniversario de ese libro lo que debía ser Hard as a Child en 1991, y esto era mucho más peligroso y diferente que hacía 10 años. Y luego, para el 25 aniversario de ese libro, en 2006, esto fue hace 12 años, y en ese año él escribió de nuevo para decir que los problemas de los niños rusos a través de su desarrollo y esperar más de lo que podían hacer y de lograr estaba siendo cada vez más peligroso. En ese libro, en la edición del 25 aniversario, él dice, y lo cito también, que el cerebro humano es la autoridad científica máxima
Y estoy absolutamente de acuerdo con él y les voy a mostrar transparencias que seguramente los van a convencer de que ese es el caso. Nuestra tarea es estar en sintonía, en sincronía con el cerebro humano y no tratar de sobreexigirlo y impulsarlo al desarrollo antes de que esté listo. La verdad es que los cerebros humanos, el mío, el de ustedes, el de cualquiera en la historia, se desarrolla en función de su propio ritmo. Y nuestra tarea es estar en sincronía y en sintonía con eso. Una de las ventajas de ser psicólogo en las escuelas y de haber trabajado en escuelas durante los últimos 30 años es que he visto tendencias específicas que se han ido desarrollando y que me han llamado la atención, cada una a lo largo de un periodo de una década cada una. Empecé trabajando como psicólogo en una escuela de élite privada de Nueva Inglaterra en 1994. Era un psicólogo recién graduado y estaba tan ansioso de empezar a poner en práctica a las habilidades que había aprendido en la universidad. Y cuando llegué a esa escuela, inmediatamente empecé a trabajar, a ejercer la psicología como terapeuta, ayudando a los niños con problemas de ansiedad, depresión, sus distintas manifestaciones que eran muy comunes. Pero en ese momento, en esa escuela, una de las formas más severas de tener una expresión de ansiedad y depresión era que los niños manifestaban esto con trastornos de la alimentación. La escuela tenía una escuela de ballet prácticamente profesional y también un equipo de varones que eran programas catalizadores que alentaban a los niños a perder peso rápidamente y por ende a poner en riesgo su propia salud, más allá de también la capacidad de aprendizaje, la memoria y la atención. Como saben, ese tipo de trastornos no se dan solamente en las personas que trabajan o que están en los equipos o en los grupos de danza o de lucha, sino que cuando los niños aprenden que, perdiste peso así, asá, los otros lo quieren probar. Y una de las formas en que se mimetizan los chicos es practicar estas cosas. Y esto se disemina, se difunde. De 1994 hasta principios de la década del 2000, mi experiencia con las formas más graves de ansiedad y depresión se traducían en la manifestación de esto en temas conductuales en los niños y la experimentación de trastornos de la alimentación. Luego empezó a cambiar algo. Uno de los alumnos que vino a mi oficina, mi lugar en la escuela, era una becaria en la escuela, no solo para lo que era, la educación, sino también el alojamiento. Era una escuela pupila, era una chica que tenía indudables habilidades y aptitudes intelectuales y mentales, pero en su brazo, cuando ingresó a mi oficina, ella decía, soy una porquería. Lo tenía grabado en el brazo y todavía salía sangre, ella se había tajeado esas palabras. Esta era una expresión de, manifestación de suicidio. No lo era en definitiva, pero bueno, fue mi primera experiencia clínica de trabajar con alguien que deliberadamente se había tajeado, se había cortado. El tajearse también tiene un efecto contagioso. Es adictiva como conducta en parte porque cuando nos tajeamos, cuando nos cortamos deliberadamente o por accidente, sabemos que una de las dos formas en que podemos tener un shot de endorfina en la vida es a través de ejercicio riguroso, que por lo menos es la mejor forma de hacerlo, pero la otra forma es una herida. Si uno se corta por accidente o si uno se corta voluntariamente, las endorfinas van al lugar de la herida y el cuerpo activa el sistema que anula el dolor y uno experimenta la reducción del dolor. Pero con estos shots de endorfina también existe una experiencia, no de euforia, pero sí es una interrupción, una pausa del dolor que estoy sufriendo. Es por eso que por parte de esto que se empezó a contagiar esto de tajearse, de cortarse entre los adolescentes en el mundo, porque al experimentar tanta presión, si se cortan, si se tajean de manera repetida,
de manera predictiva, sienten una sensación de alivio temporaria de la presión externa que reciben. Eso se extendió algún tiempo y yo podía sentir la tensión que se estaba incrementando. Y hace unos 10 años hubo otro cambio hacia una manifestación mucho más grave y seria de la ansiedad y la depresión. Esto es que cada vez más alumnos venían a mi oficina y las de mis colegas quejándose de intentos de suicidio, digamos, de ganas de suicidarse. Soy psicólogo consultor para una escuela en la zona de Boston, donde tuvimos 3 suicidios en la última década. Estuve en Hong Kong en enero, en diciembre se corrige, y en 2017 hubo 69 suicidios adolescentes en el sistema escolar de Hong Kong, a un promedio 1 cada 1,3 días, que un joven se quitó la vida. Cuando empecé a escribir este libro en 2012, a principios de 2013, en realidad, me sorprendió y me sorprendía la frecuencia y los patrones que habían ido evolucionando. La intención al escribir el libro era simplemente tratar de empatizar con los adolescentes que había visto en algunos años, a ver si podían decir algo en su nombre. Querían llamar la atención de los adolescentes, representar la voz de los jóvenes y decirle, ¿pueden imaginarse ustedes como adultos cuán difícil es esto? Y lo que es más importante, imaginar este conjunto de adolescentes hablando con los adultos, con los padres y con los docentes. ¿Cuán lejos tenemos que llegar con esto? Hasta que ustedes se den cuenta de lo que está pasando, hasta que entiendan que hay algo mal acá, que no podemos manejar tanta presión todo el tiempo. ¿Cuándo van a cambiar? Eso como la voz de los adolescentes. Al mismo tiempo, yo estaba tratando de generar estudios y tenía expedientes a mí, casos y casos de situaciones clínicas con niños y jóvenes con los que he trabajado a lo largo de los años y traté de generar, digamos, casos que fueran los que generaran interés o las necesidades de los chicos. Y también hice formación en algo que se llama la inmunidad del cambio, un paradigma de investigación. Si tuviera más tiempo me podría adentrar en eso, pero lo que me sorprendió al hacer este trabajo, y también, dicho sea de paso, me sorprendió algo que dijo Rosanne, el hecho de que aprendemos con el cuerpo y que el cuerpo nos enseña información también. Yo estaba andando en bicicleta y seguramente las ideas más creativas a veces vienen cuando uno menos los espera, mientras estamos esperando en el auto, en el semáforo, bajo la ducha. Yo estaba andando en bicicleta y me di cuenta de que esta lista de síntomas que tenían tantos niños y que conocía, habían sufrido, digamos, chicos que tenían ansiedad y depresión, era, digamos, el abuso de sustancias, el dajeo, los intentos de suicidio, y que todos estos síntomas encajaban con un paradigma de investigación perfectamente, un paradigma que yo quería utilizar. Me fui de vuelta a casa lo más rápido posible. Mi esposa es docente de matemáticas en una escuela secundaria. Y para plantear el terreno, ella y yo nos casamos hace 30 años en octubre y durante 24 de esos años vivimos en el campus de una escuela pupila y 21 de esos años en un dorm donde están los alumnos. Yo entendí y he vivido con adolescentes durante toda mi vida profesional. De hecho, a nuestros 3 hijos los criamos en esa escuela. Ellos vivían con nosotros, por supuesto no vivían con los otros alumnos, así nosotros vivíamos ahí con el dorm, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, y compartíamos teníamos una casa espaciosa en el campus, en esta escuela hermosa. En cualquier caso, empecé a utilizar este paradigma de investigación para llegar a lo que me parecía que sería el fundamento. Le pedí a mi esposa, en primer lugar, que viera esta serie de preguntas, el paradigma de la inmunidad del cambio. Luego lo hice de nuevo con 2 o 3 escuelas en la zona local, como un estudio piloto, si se quiere, y les di exactamente las mismas preguntas que le había dado a mi esposa, Amy.
Estas son preguntas que vienen directamente de este paradigma de investigación que se llama la inmunidad al cambio. No es que son preguntas mías. Y cada una de estas personas las respondieron. Y eso fue en 2013, cuando me di cuenta de que esto estaba sucediendo. Y empecé a hablar en ámbitos internacionales. He hablado en Europa, en Asia y recientemente en Sudáfrica. Y me enorgullece decir que esta es mi primer charla aquí en la Argentina en la materia. Esto es lo que dijeron las personas en respuesta a estas preguntas. Y esto lo retrotraigo al tema de los adolescentes que les hablaba antes. El paradigma analiza estos temas y las quejas que recibimos. Si uno viene a mi oficina y dijera que quiere trabajar en algo, que hay una queja sobre uno mismo que quiere tratar de resolver, yo utilizaría esto y en cierta forma utilizamos el lenguaje de la queja de manera constructiva. La idea subyacente es que alguien no se queja de lo que no le importa, ¿sí? ¿Tiene sentido? Uno no se queja de perder 10 kilos o 20 kilos si profundamente la salud no les importara, digamos. O uno no se quejaría de querer ser más paciente con la esposa o el esposo, con la pareja, con los hijos, si no fuera que el hecho de tener mejores relaciones y estar más conectados no les importara. Eso fue lo que me sorprendió mientras estaba andando en bicicleta, que estas eran quejas que quizás las personas tenían, de hecho sé que tenían sobre alumnos de sus escuelas, cada vez más que luchaban con estas cosas graves. Así que enumeré esa lista de quejas a lo largo de la entrevista y esto es lo que encontré y voy a leer. Lo que hicimos fue tomar la lista de quejas y tratar de invertirlas respondiendo a esta pregunta específica. Le pregunté a Emi, mi esposa, y a otros, y ahora les pregunto a ustedes porque me animo a pensar y adivinar que bueno, si bien no voy a poder recibir las respuestas por el formato en que estamos trabajando, pero me imagino que las respuestas que van a tener internamente van a ser las mismas. La primera pregunta es, a la luz de estas quejas como por ejemplo, hay más alumnos en la escuela que sufren de ansiedad y depresión y de abuso de sustancias y trastornos de la alimentación y que incluso están pensando en suicidarse. Entonces, a la luz de estas quejas, de que estas cosas se están intensificando, complete la siguiente enunciación. La enunciación es, yo soy y en la escuela estamos comprometidos con el valor y la importancia del juego. Y esto es lo que ha dicho la gente alrededor del mundo. Dijeron, yo o como escuela estamos comprometidos con presentarles a los alumnos un equilibrio de desafío y apoyo. Estamos comprometidos a desafiar a los alumnos con el crecimiento intelectual y personal con un nivel apropiado de rigor. Y utilizan nuevamente la palabra rigor. Estamos comprometidos con una interacción y compromiso auténticos con los alumnos, comprometidos con aceptarlos como son, con educar a los alumnos de manera segura, equilibrada y sana. Estamos comprometidos con respaldar a los alumnos en su salud física y mental. Estamos comprometidos con prometer una cultura escolar sana. Podría seguir indefinidamente. ¿Tiene sentido? Si esas cosas son aquellas con las que estamos comprometidos, por supuesto que nos vamos a quejar de que cada vez más alumnos muestren signos y señales de desesperación, ansiedad. Al terminar esta pregunta, todos se sienten más o menos bien consigo mismos porque en cierta forma esto reafirma sus compromisos iniciales y uno de los motivos por los cuales abrazaron la docencia. No hay ninguno de nosotros que haya abrazado la docencia para lastimar a los alumnos, ninguno de nosotros. Pero como dijeron los oradores anteriores, a veces hacemos cosas en las escuelas que resultan dañinas para los chicos y francamente a veces no sabemos que lo estamos haciendo. La siguiente parte de la entrevista preguntaba algo muy específico al decir, a la luz de los compromisos que usted acaba de manifestar en función de una educación sana, balanceada y segura de aceptar a los alumnos y que usted realmente sentía lo que quiso decir. Hay una pregunta que dice, ¿qué está haciendo usted en su escuela que se interponga con esos compromisos de tener una educación segura, sana y equilibrada? ¿Qué es lo que están haciendo que se interpone con su compromiso de promover una cultura escolar sana? Y esto es lo que dijeron. Nuevamente, son personas como todos ustedes, muy dedicadas a su trabajo. Dijeron,
meter demasiadas actividades en una cantidad insuficiente de días y semanas. Cada vez más apilamos cosas, pero no queremos hacer menos. No cedemos nada y llevamos al límite a nuestros alumnos. Constantemente agregamos cosas al cronograma de actividades, nunca sacamos actividades. Nos focalizamos en lo que es el proceso de admisión a la universidad. Les damos demasiadas tareas. Rotulamos y categorizamos a los alumnos que no logran su cometido, describiéndoles como chicos que tienen ADD o algún tipo de trastorno, y nuestros altos estándares no son negociables. Le damos demasiado énfasis directa e indirectamente a las notas. Y esto es mi favorito. Queremos que actúen y piensen como adultos antes de que sean adultos. Y estas son algunas cosas que no hacen. No seguimos lineamientos razonables para las tareas, más allá de lo que decimos. No estamos inclinados a aceptar a los chicos como son. No empatizamos lo suficiente con nuestros alumnos. No logramos llegar a un equilibrio en el rigor académico. Esa es nuestra moneda. Y eso es lo que está pasando hoy. No encontramos oportunidades para reconocer a aquellos que están en el desempeño y el rendimiento medio, y sobreenfatizamos el logro más que el esfuerzo. No se sienten tan bien consigo mismos estas personas después de estos comentarios, pero por lo menos están siendo honestos, y los aliento cuando están haciendo esta entrevista, porque bueno, las cosas después mejoran, pero hay que estar peor para estar mejor. Y esto tiene que ver con este proceso de inmunidad al cambio. De esto se trata. Les pregunté, imagínense que no hicieron esas cosas. Imagínense si pudieran hacer lo opuesto, si no les dieran todas esas tareas, si no se sobrefocalizaran en el proceso de admisión a la universidad, si no metieran más actividades de lo que se puede, si no hicieran todas esas cosas. ¿Qué temores y preocupaciones tendrían ustedes? ¿A ustedes qué les preocuparía si no hicieran esas cosas? Quizás se pueden imaginar las respuestas, pero se las voy a leer, algunas de ellas. Si no sobreprogramáramos y diéramos demasiada tarea y enfatizáramos tanto el logro, se perdería el rigor y la excelencia. Si no hiciéramos todas estas cosas, perderíamos nuestra caracterización como escuela de élite, que a su vez puede mandar a sus alumnos a universidades de élite. Si no hiciéramos todas esas cosas, seríamos percibidos como blandos intelectualmente. Si no lo hiciéramos, nuestros alumnos no llegarían a la universidad y nosotros perderíamos nuestro trabajo. Si no lo hicimos, si no hiciéramos todas estas cosas, temeríamos haber fallado y habernos equivocado en todo el proceso. Y esta es una cita de un director de una escuela muy prestigiosa, una de las más prestigiosas independientes, que dijo, si no hiciéramos todas estas cosas, el motivo de ser, o nuestra razón de ser, desaparecería. El valor de nuestro título sería nulo, y ninguno querría ir a una escuela con estándares académicos tan bajos. Y esto me llega mucho en cuanto a la paz mental. Otro administrador senior de una escuela muy importante dijo, y esto es una cita textual, si cediéramos, y resalto esta palabra, y aceptáramos un cronograma razonable, lograríamos un equilibrio saludable para nuestros alumnos, a expensas de nuestra propia diferenciación. Quizás perdamos nuestra caracterización de excelencia como una escuela vanilla. ¿Y quién va a querer venir a esta escuela? Para este momento seguramente ya podrán sentir la tensión que experimentan los adultos. Estas personas decentes, bien intencionadas, que se preocupan, adultos que han dedicado su vida a la educación, ellos mismos están en un abismo, al mismo tiempo que están profunda y honestamente comprometidos con una educación segura, equilibrada y sana, con aceptar a los alumnos en razón de las presiones que ellos experimentan, que les imponen los padres, que les impone la cultura. Se encuentran estas mismas personas haciendo un montón de cosas que de hecho son dañinas para los alumnos que están tratando de educar. Y no solo esto es dañino, sino que temen que si no hacen esas cosas, la escuela va a perder, que va a cerrar, que van a perder su trabajo.
Este es un problema de los adultos, no es un problema que puedan resolver los chicos. Y la verdad es que como los adultos siguen haciendo esto, entonces, ¿quién es el que paga el precio más alto? Los alumnos. Los alumnos que se sienten deprimidos y con ansiedad y que están usando sus propios cuerpos para demostrar, para manifestar la intensidad de la presión que experimentan. No pueden gritarlo más alto que a través de los intentos de suicidio. Nuestro trabajo es escucharlos. Y la última parte de esta entrevista, entonces, es donde yo le pregunto a los educadores lo siguiente. Además de estar comprometidos con estas formas equilibradas de aceptar a los alumnos, de promover una cultura educativa sana, responda a la siguiente pregunta. También me comprometo a, o estamos comprometidos a, y completar. También nos comprometemos a mantener nuestra reputación como escuela de élite. También nos podemos comprometer a proteger nuestra marca. También a no ser percibidos como blandos intelectualmente. Quizás también nos comprometemos a satisfacer y agradar a los padres, a enfatizar y sobreenfatizar el logro por sobre el esfuerzo, quizás a mantener nuestro trabajo. Podemos comprometernos a cumplir con el presupuesto. La inmunidad al cambio y el paradigma de inmunidad al cambio se llama así porque se basa en este principio básico de que en la misma forma exacta en que cada uno de nosotros en esta sala tiene un sistema inmunológico que nos mantiene vivos ante toxinas y situaciones ambientales, virus, etcétera, y que opera por debajo de nuestro nivel de conciencia y que no hace falta encenderlo. Por ejemplo, si llegamos a una situación ambiental donde hay virus en el ambiente, nuestro sistema inmunológico simplemente entra en juego biológicamente, fisiológicamente y nos mantiene vivos. Nosotros no le tenemos que pedir que funcione, pero de la misma manera estos autores, ellos dicen que de la misma manera en que tenemos este sistema inmunológico y fisiológico que nos mantiene vivo, también están las inmunidades psicológicas que nos mantienen vivos. Hay formas de actuar, formas de ser, de pensar, de sentir que hemos desarrollado a partir de, digamos, la temprana edad que tienen total sentido en ese momento. Cosas que nos mantienen vivos quizás dentro de nuestras familias, cosas que hicimos y pensamos y lo que hicimos para seguir adelante a la luz de lo que puede haber sido la dinámica familiar u otras tensiones en tornos que requerían que hiciéramos algo para que lleváramos adelante nuestras vidas. Y esas cosas se incorporan de manera tal que cuando queremos hacer cambios verdaderos en nuestra vida adulta, francamente, aquello que se interpone en nuestra capacidad de lograr esos cambios son esas mismas cosas que nos mantuvieron vivos, pero que ya no son necesarias. Y ahora sí podemos darnos el lujo de mirarlos. Podemos exponernos, pero no mirarlos a veces. Esta entrevista, creo, en Escuelas del Mundo, lo que hizo fue ayudarnos a exponer que al mismo tiempo la gente bien intencionada tiene la intención de educar a sus alumnos y ayudarlos de distintas maneras. Lo que ahora somos conscientes y quizá un poco más es que el sistema inmune es que si no hacemos todas estas cosas, entonces ellos también están en cierto problema. Y eso pone a los adultos en una situación compleja donde entonces se les pide que ellos hagan los cambios, pero es difícil hacer cambios cuando uno tiene miedo de hacerlo, porque si tenemos miedo de hacer los cambios, el temor real es que las escuelas vayan a cerrar y se van a ver como un desastre o blandos intelectualmente. Bueno, esto es un desafío en el que los adultos tenemos que trabajar. No es algo que tengan que hacer los chicos. Mi foco está en mirar a los chicos, porque el curso de acción generalmente es cuando notamos que los alumnos de nuestras escuelas están experimentando ansiedad y depresión o están actuando con ese tipo de condiciones de maneras peligrosas. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos lo que se supone que tenemos que hacer. Los mandamos a gente como yo. Los mandamos a psicólogos, psiquiatras, asesores o consultores de salud mental, y otros dicen, bueno, acá necesitamos ayuda y esperemos que esto te ayude. Y les pedimos que tomen medicación, que cambien.
Pero nunca miramos y decimos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en las escuelas que tenga a los chicos tan deprimidos, ansiosos, en primer lugar? No es justo desde mi punto de vista tener que pedirles a los chicos que sean los que cambien únicamente cuando somos nosotros los adultos que tenemos que cambiar, y eso es un tema importante. Quiero mostrarles algunos slides que fortalecen las razones por las cuales esto es verdad. Levanten la mano si reconocen a estos dos personajes. ¿Alguien? Algunos de ustedes parece que sí. La persona de la izquierda, Jean Piaget. La de la derecha, ¿ahora ya saben quién es? Bien. Erik Erikson. Estos fueron dos de los muchos pilares del desarrollo cognitivo, psicosocial y otro tipo de teorías del aprendizaje socioemocionales, a las que muchos nos hemos expuesto en nuestra formación académica. Pero resulta que ambos, y pilares muchos como otros, como Margaret Muller, Sigmund Freud, Harry Stack Sullivan, y podemos listar muchos teoristas que han estudiado, o teóricos que han estudiado, todos tenían razón. Pero ninguno de ellos vivió lo suficiente como para ver lo que hoy podemos ver nosotros dentro de los cerebros humanos y de los chicos que tenemos en el aula. Quiero mostrarles algunas historias muy convincentes. En primer lugar, Jay Gidd es un psiquiatra involucrado, en Baltimore, Maryland. Él trabaja en el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos. Yo estuve una vez en su audiencia en el momento que dijo que los cerebros de los adolescentes simplemente están haciendo lo que deben de hacer, lo que deberían hacer. Y habló de 3 verdades de desarrollo de cada cerebro adolescente en el planeta. Primero que pasa en lo que hace al surgimiento de la pubertad, el sistema límbico siempre existió ahí como una estructura y siempre estuvo un poco activo, pero debido a la secreción hormonal que comienza el proceso de la pubertad para todos nosotros, ese sistema límbico está sobrecargado con nuevas hormonas que lo generan, que hacen que sea más intenso. Y esa es la razón primaria del cerebro responsable del procesamiento emocional. Es por eso que los adolescentes pasan de ser muy adolescentes, niños dulces, sanos, dulces, que se desatan de emociones. Pero el experimentar y expresar las emociones, quizá más orientadas en las situaciones, ellos tienden a sobreexpresarse. Todas sus vidas están principalmente impulsadas por las emociones y de manera muy intensa. Esta estructura no surge gradualmente, va como de 0 a 10 en el mismo día. A su vez, que esto es verdad, un paso atrás quiero dar. Hay una historia que quisiera compartir con ustedes que ilustra parte de esto en una manera muy severa. Hay 2 investigadores en un pueblo en Belmont, Massachusetts, cerca de donde vivo, de nuevo, que trabajan en un hospital de psiquiatría. Ellos hicieron un metaanálisis, un análisis de numerosos estudios, de eso se trata, de niños que habían sido abusados sexualmente a principios de su vida, a los 3, 6 años, expuestos a un abuso sexual, algo tan tremendo. Y lo que notaron en esos estudios es que esos niños, sorprendentemente, no mostraban mucho del comportamiento, lo que hace el efecto conductual y emocional. No mostraban una secuela de haber sido abusados. A veces era como si estos chicos hubiesen quedado mudos después de esos abusos. Y también lo que notaron es que hicieron este metaanálisis longitudinal. Esos chicos en la pubertad comenzaron de repente a experimentar y expresar la intensidad de las emociones que alguna vez habían visto afectados, habían sido asociados, relacionados con sus primeros años. Y
esto postuló, y estuve de acuerdo con ellos, que las sensaciones y sentimientos de una humillación, el del odio, el temor, la angustia, la ansiedad, todos estos estaban siendo incubados hasta el momento en que logran tener la estructura cerebral que pueda procesar las emociones que no habían que habían experimentado anteriormente. Hay muchas que, bueno, luego se convierten en algo sintomáticas, experiencias tan grandes de ansiedad, depresión, y bueno, a partir de allí es que surge. A su vez, para los jóvenes adolescentes, el sistema límbico está empezando a surgir. La corteza prefrontal también está surgiendo. Y esa es la parte del cerebro que relacionamos con las habilidades ejecutivas, funciones ejecutivas. Todos saben algo acerca de esto. Lo que hoy sabemos de la investigación que les mostraba, bueno, el cerebro desarrolla desde la parte posterior hacia el frente, se desarrolla así, de frontal. La parte del cortexto es la última, la parte frontal es la última de desarrollarse. Gente como John Piaget, cuando estudiaba desarrollo cognitivo, no lo sabía esto, y francamente no lo supimos hasta hace poco tiempo. La parte frontal no se desarrolla hasta los fines de los años, de los 20 años o 30. ¿Hay alguien que tenga 20, 30 años? Están desarrollándose todavía, chicos. Y eso es algo bueno, y esto espero que aporte al desarrollo en forma positiva. ¿Hay alguien que esté como entre los 30 y los 40 años aquí, que no esté? Pues ya terminamos, nosotros ya chao, ya terminamos. No, en realidad no, pero no estamos creciendo con al mismo tipo de ritmo que ellos, las generaciones más jóvenes que están todavía en desarrollo. Así que bueno, este es el tema o el problema con esta dicotomía. Podemos ver ya que hay una relación entre lo que está sucediendo dentro del sistema límbico y ahora que tenemos esta otra estructura en la corteza prefrontal, es como el ejecutivo del cerebro. Cuando tenemos 13, 14, 15 años y no está totalmente desarrollado hasta que tenemos 30, no somos buenos ejecutivos a esa altura. Y sin embargo, tenemos estos momentos en que somos agresivos y el sistema límbico nos dice, vamos, tenés que hacer esto ya. Y tenemos este ejecutivo que no tiene idea qué hacer y que se ve abrumado. Esa es una de las razones por las cuales los chicos se encuentran en momentos extremos de ansiedad y depresión. Porque no tenemos una parte estructural del cerebro que pueda manejar la intensidad de las emociones que se están manifestando. Por último, la última porción, hay muchas más, pero la parte importante final que se desarrolla para la pubertad y los adolescentes es el crecimiento. Se define aquí, realmente, lo que hace el término crecimiento. Al inicio de la pubertad, el cerebro de cada niño ha desarrollado el tamaño del adulto completo y llega a su volumen pico máximo del mismo tamaño. Entonces, tal como es para nosotros hoy, está llena la cavidad craneana, ha crecido con mucha materia gris. Pero ahora el crecimiento tiene una dimensión distinta, tiene menos que ver con la materia gris y mucho más con la materia blanca. La materia blanca son todo lo que son todo lo que hace a conectarse, a nivel sináptico, cuando nos conectamos con los alumnos, quiero decir que cada acción, cada idea, cada concepto, cada sensación o sentimiento, cada cosa que hacemos tiene su propio entorno fisiológico en lo que hace a la neurotransmisión en nuestros cerebros. Y nuestra neurotransmisión es un proceso electroquímico en sí mismo que va de neurona en neurona, hace una sinapsis, llega al próximo, y esa sinapsis, ese salto en sí mismo, es una de las tremendas fuerzas. La primera vez que yo abrí un cerebro humano en mis manos y lo adoré, fue como es un tejido hermoso que hacía pocos meses había sido la casa de una persona toda su vida, de sus memorias, de su imaginación y de su creatividad, de su apetito, de su sexualidad,
de sus temores, esperanzas, sueños, de todo había había corrido, caminado, tocado música o escuchado música, todo había estado allí, en ese hermoso tejido que ya no estaba animado por los neurotransmisores que le habían dado vida. Entonces, este proceso es tan mágico, lo llamamos materia blanca, porque la materia blanca, las neuronas generalmente, debido a su acción, bueno, ¿alguien puede completar esa línea juntos? ¿Por qué estamos juntos? Why? ¿Por qué estamos juntos? Esa es una frase, las neuronas que se encienden juntos o que están conectadas, que se generan juntas, se conectan juntas. Uno practica y practica y practica y así se convierte en algo intuitivo. Es simplemente lo que hacemos. ¿Hay un músico aquí en la sala? Yo toco guitarra. Hay algunos que toquen piano, violín. Cuando yo comencé a tocar la guitarra era terriblemente malo. Tenía 8 años tratando de aprender. Y por cierto, hoy no soy tan malo. Tengo 58 años y hace 50 años que toco. Así que si me piden que toque ahora, ojalá tuviera, ahora me encantaría tocar ante una audiencia como esta, tocar la guitarra. Si yo tocara una canción que hace 40 años que toco, me dirían, buenísimo, porque mis dedos es como que ya saben hacerlo, es algo intuitivo por práctica y práctica. Pero si me piden que toque una canción que nunca toqué antes y ni siquiera escuché la música, me va a llevar más tiempo. Creo que puedo saber cómo llegar porque ya estoy familiarizado con el proceso. Todo esto es para decir que las neuronas asociadas para mí están relacionadas con tocar la guitarra. Por cierto, al menos algunas canciones, está bien establecido y tiene como mucha práctica. Y cuanto más en las neuronas me permiten poner los dedos en el lugar correcto de la guitarra y estoy bien desarrollado. Cuanto más actividad y más práctica, más rápido la conectividad electroquímica va a estar allí y es más intuitivo va a ser el comportamiento, y más intuitivo va a ser el pensamiento, o más intuitivo va a ser la sensación o el sentimiento. Todo se basa en esta materia blanca. Entonces, ahora la materia blanca define el crecimiento, pero esta es la parte que hace que las escuelas sean tan importantes con un rol pivotal o de pivote. La materia blanca habla de respuesta a lo que sucede. Si, por ejemplo, es como bajar una materia blanca, un programa en un hard drive para el cerebro que se desarrolló en otro lugar, en otro continente. La materia blanca se desarrolla en respuesta a la interacción recíproca que tiene el cerebro en el entorno en el que existe. Parte de esa materia blanca se da por ideas que vienen desde adentro, pero la autonomía viene de las reacciones al entorno en el que está experimentando cosas. ¿Tiene sentido? Bien. Estamos llegando a una parte de las partes más importantes e interesantes, diría, de esta presentación. Jay Gee, un psiquiatra que les mencioné hace un rato, hace unos 25 años hizo un estudio longitudinal donde tomó 52 familias autorizaron que sus chicos se les escaneara el cerebro con una resonancia magnética a lo largo de 15 años, 4 veces. Básicamente quería analizar chicos en desarrollo. Estos son chicos, no son chicos enfermos o con trastornos, eran chicos típicos de 5 años. Los padres permitieron que se mantuvieran en el estudio durante los próximos 15 años. Al final de ese periodo de 15 años, Jay Gee creó este video de timelapse que les voy a mostrar. Espero que funcione el video. Lo que quiero contarles, porque si no se van a quedar dormidos antes, es: no está funcionando el señalador, pero ven esta serie de cerebros acá. Estos son compuestos de 8 chicos de 8 años. Luego vamos a ver 3 años para adelante. Vamos a ir desde izquierda a derecha en este esquema. Esos cerebros tienen 8 años, luego compuestos de 11 años, 14, 17 y hasta llegar a los de 20 años adultos. Así que en este esquema, gracias, muchas gracias. En este esquema, cuanto más azul es el cerebro, más materia blanca hay. Puede haber alguna confusión ahí. Los cerebros no son azules. Lo sé, eso lo sé. Pero estas imágenes están
teñidas para mejorar, para entender mejor. Cuanto más intenso, más desarrollada es la materia blanca en esas áreas de la corteza y más azul es la imagen. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Entonces, quiero que presten atención a esto. Esta serie de cerebros aquí, estos son imágenes compuestas de 52 cerebros de 14 años. Miren esta parte del cerebro que no está totalmente desarrollada todavía. Esa es la corteza frontal. Esa es la responsable de las habilidades ejecutivas, gestión del tiempo, el hacer las tareas a tiempo, organizar el escritorio, el material en tu espacio, el poder identificar las emociones y expresarlas adecuadamente, y el poder inhibir los impulsos. Todas estas cosas vienen de la corteza prefrontal. Déjenme contarles una historia. Cuando yo tenía 14 años, era muy chiquitito. Yo en realidad estaba en noveno, pero me parecía de sexto. Era como muy chiquito, muy bajito. Pesaba poco. Lo está contando en libras y en pies, ¿no? Era un chico, ya me estaba creciendo la barba. Pero cuando a mis amigos, un chico, George, yo tenía un mes más que George en noveno. Yo nací en abril y George en mayo, mismo año. George era 5.6 pies, 5.7. George ya tenía barba completa. Ya jugaba en el equipo como un chico de noveno grado. George era herculeano, como un chico de 14. Yo no. Había un entrenador de atletismo, él que tiene muy buena conciencia, que podía comparar a George conmigo, yo en un concurso de atletismo. Si eso hubiese pasado, yo hubiese fracasado una y otra vez y George me hubiese ganado una y otra vez. Nosotros intuitivamente entendíamos cuando veíamos, y lo vemos cuando chicos de noveno grado se ven diferentes. Podíamos entender que el hecho de desarrollo físico es una experiencia variable en sí misma y los chicos pueden ser de la misma edad, desarrollándose de distinta manera a distintas edades. Yo hace mucho que no veo a George, pero puedo saber que ya no estaríamos tan desesperados si nos buscáramos y nos viéramos tan distintos hoy. Pero ese es el tema. La mayoría de los docentes de grados de noveno, de décimo, esperan que todos sus alumnos de noveno grado puedan organizar sus materiales, gestionar su tiempo y espacio, gestionar efectivamente sus emociones, inhibir los impulsos y hacer sus tareas a tiempo y ejecutar todas estas habilidades ejecutivas por igual, como si tuvieran dado esta caja de herramientas con todas las habilidades y ahora ya supieran utilizarlas. Lamentablemente, los clasificamos y no sabemos cómo hacer esas cosas. Y luego damos me darían una nota como si tuviera una altura determinada, como si yo no lo hubiese alcanzado. Esperamos esto. No somos intuitivos naturalmente. Desde el desarrollo del lóbulo frontal, estamos desarrollándonos de la misma variación, la misma forma. Un orador que a mí me encanta en los Estados Unidos que habla solo sobre la función ejecutiva y habla con audiencias como estas. Y él dice, bueno, y aborda todos estos temas y muchas veces dice, bueno, algunos padres dicen, ¿cuánto me va a llevar a que mi hijo aprenda estas habilidades? Y la respuesta siempre es la misma, siempre dice, más tiempo que el que a usted le gustaría. Pero va a depender del desarrollo. Y tiene razón, porque el hecho de que nosotros esperemos que las cosas se hagan de una manera determinada no significa que podamos hacerlos hasta que, por cierto, estemos listos para hacerlo. Y lo que ahora sabemos es que cuando tenemos 14, noveno grado, ya tenemos 15 años más por delante con un crecimiento sano de desarrollo normal. Como decía antes, el cerebro humano es la autoridad científica per se. Si todas estas cosas, si no estamos empatizando con el hecho de que no tienen todavía la capacidad para hacerlo, entonces es que estamos haciendo algo mal. Espero que funcione.
No hay audio. Este es el video. Les voy a mostrar en un segundo. Lo que van a ver aquí en 6 o 7 segundos es este cerebro compuesto de 5 años que se convierte en 20 años, de 5 a 20 años. Y van a ver cómo es el crecimiento de la corteza a lo largo de ese periodo. ¿No es lo más interesante canchero que han visto en su vida esto? Les voy a mostrar esto una vez más y vamos a prestar atención ahora acá. Presten atención a estas dos franjas aquí. Esas dos están debajo de la corteza. Todos tenemos esto, ¿eh? Si pusiéramos una cinta de enmascarar de aquí a aquí en la parte superior de nuestras cabezas, estaríamos cubriendo esa parte del cerebro. ¿Alguien puede decir cómo se llama esa parte del cerebro? La franja motora principal. Piensen en esto, la franja motora. Los oradores hablan del rol del movimiento en la educación. Si recuerdan a Piaget, recordarán que las primeras etapas del desarrollo cognitivo de Piaget eran ¿cuáles? ¿Se acuerdan? La motriz, la motora, la parte perceptiva. Lo que vemos aquí es esto es para todos nosotros. Todo movimiento que nosotros hacemos, sea caminar, hablar, correr, andar en bicicleta, tocar el violín, la guitarra, el piano, hacer gestos, gesticular, comer, hablar con mover los labios, movimiento de la lengua, todo está coordinado dentro de esa faja o banda de la corteza principal. Esa es la parte geográfica más grande de la corteza que está diseñada para las partes más pequeñas del cuerpo. ¿Saben cuál es la parte más pequeña? Los labios. Porque siempre los estamos usando y siempre estamos hablando. Y toda la coordinación y la sofisticación, la sensibilidad está relacionada con nuestros labios. Y eso requiere una geografía en espacio de lo que hace al desarrollo motor perceptual, a esa franja. Vemos cuán rápido se llenan esas dos líneas. Recuerden, estos son chicos de 5 años en esta parte. Y a lo largo de los próximos 10 años, esa parte motora o motriz va a empezar a llenarse todo lo demás. ¿Por qué? Porque los niños en este estudio están haciendo lo que deberían hacer. Corren, tocan, hablan, juegan y no necesariamente están sentados detrás de un escritorio en la escuela. How quickly they fill in. Didn't go in. Here it is. Right there. ¿Ahí lo ven? Okay. I've lost this slide show. Perdí el slideshow. My time. Looking for. It might. Quizá funcione o no, pero les voy a explicar. Hay un slide que se llama la ley, que se refiere a la curva U invertida, y lo que hace es, estos dos psicólogos en 1908 graficaron la relación, graficaron la relación entre el desempeño y la ansiedad a nivel
what you can see is a nivel de la excitación. Lo que podemos ver, esto es válido para niños, también para nosotros, que si se espera que tengamos que hacer algo más allá de nuestro nivel de alistamiento, nos vamos a encontrar en problemas. Lo que pueden ver acá es el desempeño es optimizado en este pico de nivel medio de estrés o nivel medio de presión. Si no tenemos presión suficiente, podemos vernos como inactivos o haraganes. Por lo tanto, no vamos a tener un desempeño óptimo. Pero lo que pasa, lo que aplica a todos, no importa la edad o la etapa de desarrollo, es que si el nivel de ansiedad, presión sigue avanzando, el desempeño baja en forma precipitada y la gente empieza a ponerse ansioso, violento, enojado contra sí mismos y contra otros quizá. Yo les garantizo, sin duda, que cada alumno que yo he visto en los últimos 30 años, ansiosos o deprimidos, a veces con abuso de sustancias y cortándose, flagelándose, incluso hasta suicidio, vivían en este lugar, en este nivel, porque en sus escuelas experimentaban no niveles medios de depresión, sino depresión, altos niveles crónicos de depresión todos los días de su vida. Eso significa que no son capaces de desempeñarse al nivel esperado. Están tratando de desempeñarse allí, pero no pueden. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía no está listo, no está preparado para hacerlo. I'm going to play a video that Voy a mostrarles un video, no sé si lo van a poder escuchar, vamos a ver si funciona. ¿Se escucha más o menos? Les pedimos disculpas, pero el volumen es demasiado bajo como para traducirlo. Tenemos que hacer pruebas, entrevistas. Llegamos a los extremos. Estamos todos atrapados en eso. La presión viene de los padres, de las universidades, pero hay que ponerle fin. Hay que trabajar ahora para entrar a una buena universidad. Se espera que seamos superiores. Los padres temen que los chicos después no puedan conseguir trabajo. Uno tiene que ser inteligente, hacer de todo, producir es imposible. En esta carrera los niños son los que pagan la presión. Tengo problemas emocionales. Hubo 6 suicidios en nuestro distrito escolar. Se fuerza a los alumnos a tener un rendimiento esperado, pero no aprender. Los chicos vienen con una creatividad, nivel de aprendizaje innato y terminamos sacándoselo. En Estados Unidos tenemos que repensar la escolarización. El futuro económico del país depende de esto. Hay que hacer algo. Todos como sociedad tienen que poder resolver problemas, tener pensamiento crítico. Tenemos que pensar qué se necesita para tener un ser humano creativo y motivado. La carrera hacia ningún lugar. Una película de Vicky Vélez. Me encantaría estar aquí 3 horas más con ustedes, pero bueno, voy a tener que terminar porque se acabó mi tiempo. Un par de comentarios finales. Esta mañana Doug tenía razón cuando decía que algunas cosas que hacemos tienen un efecto nocivo en los niños y algo que dijo Rosanne de que a veces lo que hacemos no es lo correcto. Cuando los invité a conectarse conmigo esta mañana, les pedí que se conectaran conmigo y espero que lo hayan podido hacer. Les
pido que empiecen a pensar en conectarse entre ustedes de formas tal que les permita ser más colaborativos para que sus escuelas sean una experiencia más segura, equilibrada y sana para sus niños, y también empezar a pensar, a empatizar con sus alumnos a un nivel más profundo, al nivel de su propio desarrollo cerebral. Espero que les haya resultado útil y provocadora e interesante la charla, y muchísimas gracias por su atención.